Si tienes menos de 100 pesos en el bolsillo, tú no deberías tener la posibilidad de poder reproducirte. Tú llegas un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos. Güey, podemos hablar de cómo están funando a este creador de contenido porque según dijo que los pobres no deberían tener hijos. Sí, mana, la gente está apoyando las palabras de Yair Sánchez. Yo no vengo a darle la razón a Yair Sánchez. La sociedad, en pleno 2025, sigue pensando que puede decidir sobre cuerpos ajenos. Esto fue lo que dijo Yair Sánchez y formó una revuelta en redes sociales y muchas personas comentando que están de acuerdo con él y otras diciendo que para nada. Muchas personas dicen que esto es sumamente peligroso, el hecho de que queramos cederle al poder político la decisión sobre nuestros cuerpos. Hola, hola, esto es Filosofía Barata con Ale, un canal donde yo básicamente traigo cosas del internet para poder analizarlas aquí. Investigamos, averiguamos, le rascamos para intentar buscarle diferentes puntos de vista, porque el mundo es bastante complejo y para mí las redes sociales y el internet apenas son una ventana de la sociedad en la que estamos viviendo. Así que empecemos. Y sí, ya sé lo que me van a decir, que es humor, que él dijo que era humor negro. No lo van a hacer. O sea, ¿tú crees que el presidente va a decir, ay, qué buena idea, lo voy a hacer? Que no se lo tomen en serio, pero realmente es importante hablar de este tema, no tanto por lo que él dijo, aunque lo que él dijo también, o sea, afecta mucho, pero en parte también por cómo el público se lo tomó. Me sorprende mucho la cantidad de personas que estaban diciendo que esto sería una gran idea. Y voy a empezar diciendo que yo entiendo muy bien porque muchas personas le están dando la razón a Yair. Muchas personas alegan que muchos niños vienen a este mundo de parte de personas irresponsables que ni siquiera tuvieron la conciencia para poder pensar antes y poder ofrecerle una vida digna a esos niños. Que vemos niños en las calles pidiendo dinero, niños trabajando, niños que no deberían tener esas vidas, padres que parece que nunca en su vida debieron serlo porque no tienen ningún instinto y tampoco ninguna capacidad ni monetaria ni emocional para poder tenerlos. Yo entiendo perfectamente toda esta opinión, pero también quiero introducir en medio de toda esta opinión algo que también es bastante importante y te quiero preguntar. ¿Te parece a ti que entregarle el poder de nuestro cuerpo, la autonomía de nuestro cuerpo, a un poder político es la solución? ¿Tú crees que si el gobierno o los gobiernos, ya con todo el poder que tienen, aún no hacen las cosas bien y aún existen muchas cosas que las personas utilizan a su favor? Imagínate que le diéramos el poder sobre nuestro cuerpo, que es prácticamente la única libertad que tenemos en general y completa. O sea, la única libertad completa que tenemos es sobre nuestro cuerpo y nuestra autonomía. Ahora imagínate entregarle también la única libertad que tenemos a un gobierno. El primer punto por el que yo considero que esto es bastante peligroso es por la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Es cuando las personas quieren la supremacía racial. O sea, quieren como elegir quién es el que merece o no merece según lo que ellos consideran racialmente correcto. Lo que quiere decir que si tú le das el derecho a otras personas a elegir quién nace, quién no nace, quién se reproduce y quién no se reproduce, el día de mañana pueden rechazar a personas únicamente por su color de piel, porque consideran que racialmente no se ve como ellos quisieran. ¿Tú crees que un gobierno o un grupo reducido de personas debería tener el derecho a decidir quién sí y quién no? En mi parecer, siempre que a un grupo se les da muchísimo poder, eso se puede tergiversar demasiado por medio de sus ideologías y sesgos, y eso se puede volver algo arbitrario y violento. Punto número 2, por lo cual esto me parece demasiado peligroso, y es que consolida las desigualdades lejos de resolverlas. O sea, es como que si estuviéramos diciendo, ellos no tienen derecho porque son pobres, antes que preguntarnos por qué son pobres. No tienen derechos porque no tienen las herramientas emocionales para tener un hijo, en lugar de preguntarnos por qué ellos no tienen las herramientas emocionales para tener un hijo. Nos preguntaríamos por qué esa persona no puede tener la educación necesaria para poder decidir conscientemente cuándo y de qué manera traer al mundo un hijo. Entonces estaríamos diciendo, ellos son culpables por ser pobres y por tener las desventajas que tienen, en lugar de preguntarnos cómo hacemos para que deje de existir la pobreza extrema, para que esas personas puedan acceder a educación real. No solamente es educación general, sino educación sobre cómo conformar una familia, sobre planificación familiar, y también cómo hacemos para que esas personas puedan tener acceso a educación emocional, para que puedan tener una plataforma firme para poder formar una familia. Es como si intentáramos resolver los resultados del problema más no la raíz del problema. No sé si me doy a entender con esto, pero bueno, ese sería
sería mi segundo punto. El punto número 3 es que vamos a normalizar el control sobre nuestros cuerpos. El cuerpo ya dejaría de ser un territorio de libertad para ser un territorio administrado. Y vuelvo y repito lo que dije hace un momento. ¿Quién decide y cómo deciden? ¿Cómo podemos nosotros asegurar que no se van a traspasar los límites de nuestra autonomía personal? ¿Cómo podemos asegurar nosotros que la autonomía de nuestro cuerpo no va a ser extralimitada? ¿Cómo nosotros aseguramos que hoy no nos van a quitar el derecho a reproducirnos y el día de mañana nos van a quitar otros derechos, porque esto de traspasar nuestra autonomía corporal se va a extralimitar o se va a normalizar tanto que el día de mañana ya no va a ser esto, sino va a ser otra cosa? Entregar el derecho de nuestra autonomía corporal para mí es absolutamente peligroso, y te lo dice una persona que antes también tenía este tipo de pensamientos estúpidos, donde yo creía que las cosas se solucionaban así, de una manera fácil, como que, pues vamos a solucionarlo de esta manera, sin realmente estar pensando el más allá y en el trasfondo de la situación. Porque hoy yo puedo decir que X persona para mí no debería tener el derecho, pero otra persona que tiene mucho más dinero que yo, mucho más poder que yo, o que de repente se ve hegemónicamente mejor que yo, puede decidir que yo tampoco lo tengo el día de mañana. Entonces, esto pasa muchísimo, que es que cuando uno normaliza una injusticia para otro, en algún momento esa injusticia va a escalar y va a llegar a nosotros también. Y cuando esa injusticia llegue a nosotros, va a estar tan normalizada que absolutamente nadie va a venir a pelear por nuestros derechos, porque ya nuestros derechos prácticamente están corrompidos. Ya nadie va a pensar que eso está mal, porque va a estar tan normalizado que todo el mundo va a creer que eso es la norma. El cuarto punto que quiero tocar es que esto puede traer muchos traumas colectivos, lo que quiere decir que probablemente muchas madres van a estar en estado de embarazo y le van a decir que tienen que acabar con ese embarazo porque ellos no consideran que ella está lista para tener un hijo según los criterios que ellos manejan. O sea, ¿tú te imaginas el trauma de verdad de estar emocionado por tener a tu bebé y que te digan, no, es que tú no puedes, y las leyes así lo dictan y nosotros tenemos el derecho de decirte a ti que no? También puede suceder el caso de que muchas personas tengan el sueño más adelante y les digan, pues no, ni más adelante, ni ahora, ni nunca, porque te vamos a esterilizar, porque así lo opinamos nosotros y porque bajo nuestro criterio tú no cumples con lo que deberías tener para poder tener un hijo. Vamos a ceder un poder y después para poder recuperarlo va a ser muy difícil. Imagínate el dolor psicológico de que una persona sienta la frustración de que no puede decidir sobre su autonomía corporal y si tiene o no tiene hijos porque realmente no se lo permiten. O sea, piénsalo. El primer caso real y desastroso donde esto se implementó y salió completamente mal fue en la India por allá como en los años 70. Para nadie es un secreto que en la India siempre ha sido un país sobrepoblado. Y por allá como en los años 70 se declaró un estado de emergencia donde se hicieron muchas esterilizaciones masivas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que muchas personas fueron esterilizadas sin su consentimiento. En medio de estos procedimientos, al ser masivos, no se tuvieron los cuidados necesarios y muchas personas perdieron la vida en medio del proceso. Y una de las consecuencias más graves que creo yo que sucedieron y que aún se siguen manteniendo en la India, y que es una de las que quiero agregar entre los miedos que yo tengo, es que muchas personas empezaron a tenerle miedo al sistema médico porque consideraban que el sistema médico no era ético. Así que muchas personas hoy en día, todavía después de décadas en la India, tienen muchísimo miedo de acudir al médico porque sienten que no están a salvo o que van a hacer algo con su cuerpo que ellos no quieren. Estamos hablando de que las personas van a tener miedo a asistir al doctor. Ustedes saben lo peligroso que puede ser no asistir al médico, que las personas tengan miedo de asistir al médico. Pueden existir muchísimas cosas a raíz de esto. En la India existen muchísimas enfermedades que se propagan de una persona a otra precisamente porque las personas no tienen esa confianza en los médicos. Si de por sí para ellos antes era difícil ir al médico porque para la India y culturalmente y religiosamente ellos tienen muchísimos tabúes. Ahora imagínate que aunado eso le metas el miedo de que van a hacer algo que tú no quieres. ¿Qué puede pasar si las personas empiezan a tenerle miedo a algo que es tan vital en el ser humano? Imagínate tenerle miedo a ir al médico, el desastre sanitario que esto puede causar.
Y como era de esperarse, en la India las personas que se vieron más afectadas fueron personas pobres, personas de comunidades rurales y personas de castas. En India se manejan algo llamado castas, que es como que tú naces en un apellido y según ese apellido te tratan. El sistema de castas es una estructura social que divide a la sociedad en diferentes grupos desde su nacimiento y marca lo que se van a dedicar durante toda su vida. Hay 4 castas principales, están los brahmins, los kshatriya, los vaishya y los shudras. Y luego por debajo de estas casas están los dalits. Hay 36 subcastas de dalits y estas personas se dedican a los trabajos impuros. Están literalmente fuera de la representación del Brahma, que es el dios hindú de la creación. Si naces en una casta superior tendrás más oportunidades y a medida que vamos bajando tendrás más limitaciones. Se han enfrentado siempre a la discriminación durante todos estos siglos y literalmente desde que nacen son marginados durante toda su vida. O sea, lo que quiere decir que por más que tú te esfuerces, nunca nadie te va a tomar en serio para otras cosas, porque prácticamente como que tu apellido marca tu destino. Es muy difícil. O sea, en ese caso, la pobreza que ellos manejan no es culpa de ellos, es algo sistemático. Y eso es algo que quiero que entiendan en este video. Lo sistemático que puede llegar a ser la pobreza. Muchas veces muchas personas dicen, no, es que esas personas están allí porque no han hecho nada para salir de allí, pero olvidan que muchas veces las personas que están en pobreza no están en pobreza porque no se esfuerzan, al contrario, son las personas que más trabajan, las personas que más hacen trabajos pesados, pero la situación del sistema es lo que los obliga a estar allí. Por eso pongo esto como ejemplo porque me parece muy importante. En China también se implementó la política del hijo único después del año 79 e incluyó muchísimas mujeres que se les fue negada la posibilidad de llevar a cabo un embarazo que ya tenían, o sea, se les obligó a terminar con embarazos, hubo una vigilancia extrema de la reproducción femenina, hubieron multas y también culturalmente la decisión por tener hijos varones. O sea, la gente decía, si puedo tener un solo hijo, ese hijo quiero que sea varón. Lo que quiere decir que en esa temporada, en ese tiempo que se implementó dicha política reproductiva, nacieron más niños que niñas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias futuras? Lógico, cuando esos hombres crecieron no hubo generación de relevo para formar familia. Muchísimos hombres solos que no podían formar familia y aún eso se sigue viendo en China. Muchos hombres que no consiguen pareja porque hay muy poca cantidad de mujeres a comparación de los hombres. Y una de las consecuencias más graves que después de décadas se sigue viendo aún en China es que muchísimas mujeres sufren de tráfico porque este caso de que hay muy pocas mujeres genera este tipo de consecuencias que no es culpa de las mujeres, sin embargo prácticamente pareciera que nosotras siempre seguimos siendo como el eslabón más bajo. A las mujeres se les obligaba a terminar con embarazos, cuando los fetos eran niñas se les negaba el derecho a nacer y ahora después de décadas son las mujeres que pagan las consecuencias de que no hayan suficientes mujeres y que muchísimos hombres se sientan solos. Algo de verdad terrible y que de verdad me llena muchísimo de indignación y rabia, pero bueno, es una consecuencia real de algo que sucedió implementando esto que muchísimas personas hoy están aplaudiendo y que les parece una gran decisión. Otra de las consecuencias que hubo en China es un envejecimiento acelerado de su población porque al no haber suficientes mujeres para formar familia y tener nuevos niños, pues obviamente la población ha envejecido demasiado. Hoy en día el gobierno chino exige a gritos y pide a ruegos que la gente tenga hijos, pero pues la situación económica no es tan fácil como para que una familia tenga tantos hijos y tampoco hay suficientes mujeres para toda la cantidad de hombres que hay, así que es muy difícil que de verdad tengan la cantidad de hijos que se necesitan para la generación de relevo. Entonces, ¿cuáles fueron los patrones comunes que hubieron entre la India y China con respecto a querer controlar la reproducción en la población? Pues que hubieron sesgos, tanto en la India, pues se terminaron eligiendo a las personas más pobres y a las personas más desfavorecidas para decir que ellos no podían tener, determinando por dónde nacieron y con qué apellido nacieron. Y en China, pues que se eligió tener más a un hijo varón por cuestiones eugenésicas o por cuestiones culturales, pues se tiene
se tenía o se tiene más entendido de repente que el hombre puede ser muchísimo más productivo que una mujer y hoy están viviendo las consecuencias de eso. Y la moraleja aquí es clara: querer eliminar la vulnerabilidad no nos hace más fuertes, nos hace más fríos. Querer buscarle soluciones fáciles a problemas realmente grandes no hace que el problema se elimine, solamente hace que el problema se estanque y que explote de manera muchísimo más grande en un futuro. La historia sobre el control de la vida nunca es neutral, porque los seres humanos no somos neutrales. Los seres humanos estamos llenos de muchísimas ideologías, miedos y también muchísimos prejuicios. Y en base a eso es muy difícil y riesgoso darle a los seres humanos el derecho a elegir sobre otros, porque eso nunca sale bien y nunca es algo neutral. O no se acordarán ustedes del señor del bigotito, que creía que una sola raza era la que debería primar. Y yo sé que hay muchísimas personas que no van a estar de acuerdo con nada de lo que dije y van a decir que ellos siguen estando de acuerdo con Yair y que le pareció chistoso todo lo que dijo, pero para mí la solución no es darle el poder a un grupo de personas de quitarle el derecho a otro grupo de personas, porque como dije hace algún momento, a veces las injusticias están para estos, pero cuando llegan a nosotros están tan normalizadas que ya nadie va a pelear por los derechos de absolutamente nadie. A veces entregamos un poder que después muy difícilmente podemos llegar a recuperar. Para mí la solución no es culpar a las personas por estar en la posición que está, sino preguntarnos por qué están allí y ayudarles a salir de allí. Hay muchísimos sistemas médicos que no están preparados para personas que trabajan un horario que es demasiado extenuante y que no les permite asistir al médico. Hay personas que no van al psicólogo nunca en su vida, no porque no quieran o porque no lo necesiten, sino porque realmente no les da la economía para poder hacerlo. En eso deberían enfocarse los gobiernos, en eso deberíamos enfocarnos como sociedad, no en quitarle derechos a una persona, sino darle las herramientas para que puedan acceder a sus derechos de manera responsable. Pero bueno, hasta aquí ha llegado todo este video. Espero haberme dado a entender con todo lo que dije. Espero sus comentarios de manera respetuosa en la parte de abajo. Tiene lógica todo lo que dije. ¿De verdad ustedes creen que Yair tenía o tiene o sigue teniendo la razón? Espero sus comentarios. La verdad, este canal es únicamente para debatir y hablar de temas que están allá afuera y ponerlos aquí adentro, pero de otra manera, viendo diferentes puntos de vista. Espero que les haya gustado este video y les agradezco muchísimo por su apoyo. Dejen su like, suscríbanse si les gusta este tipo de temas y muchísimas gracias. Nos vemos en un video próximo. Bye.